Jesús escoge su iglesia desde hace 2000 años. No muchas, es una sola iglesia. Y escogida toda desde el inicio por el mismo Jesús. Edificaos. Escúchalo muy bien, hermanos, porque es que ahora los amigos protestantes dicen que ellos hablan directamente con Dios, pero están dejando de lado la palabra. Ahora miremos lo que nos dice Efesios 20:22. ¿Qué nos está diciendo la palabra, hermanos? Escuchémoslo muy bien. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tenemos que formarnos por medio del fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir que Jesús va a dejar a sus apóstoles, 12 apóstoles, y va a dejar profetas que ya nombró, que nombró también pastores, maestros, ¿cierto? En su iglesia. ¿Quién los nombró desde un inicio? Jesús, ¿cierto? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sí, claro, Él es nuestro maestro más grande, pero dejó encargado a los apóstoles y profetas para que dirijan su iglesia. No es que yo llego y me levanto y miro al cielo y entonces me dirijo directamente. Hagámosle caso a lo que nos dice la palabra, hermanos. Si nos dice que tenemos que ser edificados sobre los apóstoles y profetas, hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y quiénes son los apóstoles? Primer apóstol, Pedro, que lo dejó como cabeza, y desde ahí la Iglesia Católica ha venido en sucesión apostólica y nunca ha dejado de tener un solo apóstol que ha sido la cabeza, Pedro, y que han formado, es lo que nosotros llamamos en la Iglesia Católica los papas, el padre de la Iglesia, que fue como padre que lo dejó Jesús a Pedro, ¿cierto? Y han venido hasta este momento 267 hermanos. ¿Quién? Que por sucesión apostólica se han venido formando, ¿cierto? Ahora miremos por qué habla usted de sucesión apostólica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Está en la Biblia protestante, hermano. Seguramente tú nunca lo has visto. Mira lo que nos dice Hechos 1, del 15 al 25, nos dice, Pedro nombra al sucesor de Judas. ¿Quién lo nombró? Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús lo dejó como cabeza de la iglesia y él es el que tiene la autoridad de formar la sucesión. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia no se va a formar de otro lado, sino de la misma que partió por la que formó Cristo. Y si a ustedes de pronto les queda un poquito difícil, mira lo que nos dice Hechos 15:7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones, vosotros sabéis que hace ya un tiempo el mismo Dios escogió que los gentiles oyesen por la boca de ¿quién? De Pedro, la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cierto? Hermano, está demostrado. ¿Qué podemos hacer? Si tú tienes un versículo o un capítulo donde me puedas decir que es que cualquiera puede formar su propia iglesia, me gustaría conocer.